Estamos aquí directo con el Gober una semana más. Muy buenas noches a todos. Bienvenido, gobernador. Qué gusto poder compartir este espacio para conversar con todos los yucatecos. Al contrario, Lirden, un gusto poder estar contigo y con todo tu auditorio. Muchísimas gracias. Comencemos esta noche la charla, gobernador. Desde que inició la pandemia, muchas empresas tuvieron que cerrar. Por lo tanto, mucha gente no podía abrir sus negocios y los yucatecos no podían trabajar ni tampoco adquirir el recurso necesario para mantener a sus familias. Por lo tanto, este panorama ya vimos que cambió esta semana debido al plan de reapertura económica segura en Yucatán, que muchos negocios y sectores comenzaron a operar nuevamente. Para comenzar esta charla quisiera que nos contara cómo fue que se logró este acuerdo y también en qué consiste. Claro que sí, Lirden. Mira, como tú bien sabes, pues esta pandemia ha afectado muchísimo la forma en la que vivíamos. Muchos negocios, como tú bien lo comentas, han tenido que cerrar sus puertas de manera temporal y bueno, pues evidentemente pues la gente que trabaja en estos negocios pues muchas veces sufre afectaciones, o los que trabajan por su cuenta también han tenido que cerrar sus puertas y evidentemente los ingresos que están recibiendo las familias son menos. En este gobierno siempre hemos dicho que vamos a privilegiar el tema de la salud y ahorita vamos a platicar un poquito más adelante, me imagino, del tema de la salud, pero era importante que entre todos nos pudiéramos poner de acuerdo, porque como ya han mejorado las condiciones de salud, pues necesitamos ir abriendo nuestra economía, pero hay que abrirlo de manera escalonada y hay que abrirlo poco a poco, porque si nos emocionamos y abrimos todo al mismo tiempo y pensamos que ya podemos salir a hacer nuestra vida normal y que queremos salir a hacer también nuestra vida social, pues lo que va a pasar es que en las próximas semanas vamos a ver un aumento exponencial de los casos y de las personas hospitalizadas y vamos a volver a llegar al punto que estábamos a finales del mes de julio, que es algo que no queremos aquí en Yucatán. En ese sentido, lo que hicimos es hacer una serie de reuniones, muchas reuniones con la iniciativa privada, con los empresarios, con los dueños de las empresas, con la gente que está generando el mayor número de empleos en Yucatán, para ponernos de acuerdo. ¿Y en qué nos pusimos de acuerdo? Que a partir del 1 de septiembre, cuando ya nuestros expertos en epidemiología y los expertos en salud nos dicen que es seguro, que hemos bajado la pandemia a niveles pues razonables para manejarlo en nuestro sistema de salud, tenemos que abrir, pero pues como siempre, ¿no? Todo el mundo quiere abrir todo al mismo tiempo y bueno, pues para que el gobierno no sea el que tome las decisiones, lo que hicimos fue juntar a todo el sector empresarial. ¿Y qué es lo que acordamos? Mira, Libden, lo primero que acordamos es un escalonamiento de horarios. ¿Qué quiere decir esto? Que no todo el mundo entre a trabajar a la misma hora para poder evitar aglomeraciones y amontonamientos, especialmente en el transporte público. Una mejora al sistema de transporte público y a la movilidad en el centro histórico, que sin duda es uno de los focos importantes a mejorar. Vamos a estar haciendo banquetas más amplias en el centro histórico, vamos a estar realizando una serie de mejoras, un movimiento de paraderos también. Y el tercero es el escalonamiento de actividades. Sabemos que hay algunas actividades que ya estaban trabajando, otras que no, pues bueno, las que ya están trabajando tienen que ceder un poquito para que las otras puedan empezar a trabajar. Un ejemplo es el tema de la construcción, que trabajaba de lunes a sábado. La construcción deja de trabajar los sábados, solamente va a trabajar de lunes a viernes, y en ese sentido, pues esos viajes que generaba la construcción el sábado se le pueden pasar a otras actividades, como por ejemplo pueden ser los centros religiosos, como pueden ser los gimnasios, entre muchos otros. Y el cuarto es que esta apertura tiene que ser gradual para poder ir generando los empleos que necesitan los yucatecos, pero también que todo está sujeto al tema de la salud, que tenemos que seguir muy de cerca nuestro semáforo epidemiológico, y que así como hoy nuestro semáforo nos dice que tenemos que abrir, si en algún momento el semáforo epidemiológico dice que hay que cerrar, pues tendremos que empezar a cerrar como lo hemos hecho en ocasiones anteriores, e ir poniendo medidas. Este acuerdo lo firmamos entre todos, todos estamos de acuerdo, ya todos entendemos cómo funciona esta pandemia, y bueno, yo creo que es un gran avance que nos permite que poco a poco vayamos recuperando los empleos que se han perdido y que las familias puedan recuperar ese ingreso familiar que tanto necesitan para salir adelante. Como cada semana, por supuesto, y como bien lo adelantaba, tenemos que hablar del tema de la salud. En programas anteriores nos había contado cómo va Yucatán en el tema del combate del coronavirus, pero ya pasaron nuevamente varios días. Quisiera que nos contara la actualización al respecto de este tema, ahora que cobra mayor relevancia con el plan de reapertura económica de Yucatán.
Claro que sí, Libden. La verdad es que las noticias son muy buenas, lo que ha estado pasando en las últimas semanas. Como tú bien sabes, nosotros pusimos en funcionamiento unas medidas que fueron muy controvertidas, ¿no? A partir del 16 de julio. ¿Por qué pusimos estas medidas? Porque la tendencia al alza que nos daba en ese momento nos decía que en 3-4 semanas no iba a quedar una sola cama disponible en Yucatán para atender a los yucatecos, y como gobierno, aunque la gente se moleste con las medidas que tomamos, es nuestra obligación tomar las medidas para que esto no pase. Y ahí pusimos algunas medidas, como fue el tema de la ley seca, la restricción a la movilidad nocturna, el cierre de marinas, el cierre de negocios los fines de semana, entre algunas otras. Y bueno, pues lo que pasó, como ustedes seguramente se los pondrán en su pantalla, es que pues a partir del 16 de julio, hay que recordar que esta pandemia tiene ciclos de 14 días. ¿Qué quiere decir? Que si hoy me porto bien, voy a ver los resultados dentro de 14 días, y si hoy me porto mal, voy a ver también los resultados dentro de 14 días. Entonces, cuando nosotros ponemos medidas de cualquier tipo, sea poner medidas o sea quitar medidas, tardamos 14 días en empezar a ver los resultados. Lo que vimos a partir del 16 de julio es una tendencia ascendiente los próximos 14 días, pero a partir del día 29 de julio empezamos a ver una tendencia que iba a la baja en el tema de la ocupación hospitalaria, que seguramente es la gráfica que ustedes están viendo en su pantalla en estos momentos. Y bueno, pues vemos como de 585 personas que teníamos hospitalizadas el 29 de julio, a partir de que empiezan a surtir efecto las medidas, de que pasan los 14 días del ciclo de la pandemia, empezamos a ver cómo empiezan a bajar las hospitalizaciones, ¿no? Por ejemplo, vemos el día 1 de agosto con 552, vemos el día 11 de agosto con 522, el día 18 de agosto con 491, hasta que llegamos al día 1 de septiembre con 352 personas en los hospitales. Esto es una muy buena noticia, porque quiere decir que las medidas han funcionado. Mucho se discute en los grupos de WhatsApp, en las redes sociales, que si sirve, que si no sirve, y yo, como les digo, miren, aquí están los resultados de las medidas sí funcionan. Puede que no te gusten, puede que no te guste que te pongan ley seca, puede que no te guste que te restrinjan la movilidad en la noche, pero las medidas funcionan. Y por ejemplo, si nos vamos a otra gráfica, que es el promedio de personas que ingresan a los hospitales todos los días, pasa exactamente lo mismo, Libden. Vemos a partir del 16 de julio, que es cuando empiezan las medidas, hay 14 días del ciclo que dura la pandemia. Esos 14 días, que es hasta el día más o menos 29 de julio, siguen subiendo. Empezamos el 16 de julio con 66 personas que ingresaban todos los días a los hospitales. De ahí nos vamos hasta 76 personas para el 29 de julio, y afortunadamente las medidas funcionan, y vemos cómo empieza a haber un decrecimiento de las personas que ingresan todos los días a los hospitales. Por ejemplo, vemos que el 3 de agosto son 68, vemos por ejemplo que el 17 de agosto ya vamos en 58, vemos que el 25 de agosto vamos en 51, y el día 1 de septiembre estamos en 35 personas que están ingresando a los hospitales. Como te decía, buenas noticias y señales que nos dicen que es momento de iniciar pues nuestra reapertura económica con más fuerza. Es importante señalar, Libden, lo que va a pasar en las próximas semanas. Hay que recordar que si el 1 de septiembre empezamos a abrir cosas, quitamos ley seca, empezamos a abrir más negocios, pues va a haber un aumento en la movilidad. A mayor movilidad, mayor número de contactos que tenemos las personas, y a mayor número de contactos, mayores posibilidades de contagiarse de coronavirus. Si hay más contagiados de coronavirus, habrán más personas en los hospitales, y pues con las consecuencias que todos conocemos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Del 1 de septiembre hay que esperar 14 días para ver cuál es el impacto de las medidas que empezamos a poner. Así que lo que esperamos es que estos primeros 14, 15 días de septiembre sigamos bajando en estos números que vemos. Pero seguramente a partir del día 16, 17 de septiembre empezaremos a ver un alza. ¿De qué se trata? Pues de que esta alza no sea exponencial, que sea un alza que sea controlable y que sea manejable para nuestro sistema de salud. Pero es importante que todos entendamos que esto va a pasar. Así ha pasado en todos los lugares del mundo, y así es el comportamiento de la pandemia. Hay que buscar un balance entre el tema de la salud, que todo mundo tenga una cama disponible en caso de necesitarla, pero también que todos tengamos la oportunidad de trabajar y de salir a ganar el sustento de nuestras familias. Justamente estaremos muy pendientes de ese tema específico en programas futuros, pero muy de la mano con el tema del que ya estamos platicando esta noche, de la reapertura económica segura para Yucatán. En ese marco también, esta misma semana, hace unos días, se presentó también el plan de mejora urbana para el Centro Histórico de Mérida. Quisiera que nos cuente cuáles son los objetivos de este plan.
Claro que sí, mira, como ustedes sabrán, pues el centro histórico de Mérida, pues es el epicentro, ¿no?, de todo lo que pasa en Yucatán. Es el lugar que más gente se acumula al mismo tiempo todos los días. Tienes días de 300, 400 mil personas que en algún momento transitan o trabajan en el centro histórico. Y en ese sentido, pues en una pandemia como el coronavirus, pues este es un tema importante a resaltar. En ese sentido, lo que nosotros hemos hecho y hemos estado haciendo desde hace prácticamente 2 meses es ver la manera de cómo podemos mejorar el centro histórico. Pero esto no es fácil porque pues existen muchos intereses económicos de los comerciantes, existen muchas costumbres que tienen los usuarios de transporte público que llevan 20 años agarrando su paradero en el mismo lugar. Y quiero decirles, Libden, que el primer mes va a ser un caos. ¿Por qué? Porque cuando uno hace cambios, pues siempre hay gente que no le gustan los cambios, pero también cuando hay cambios hay desinformación. Hay gente que va a saber dónde está su paradero, pero va a estar molesto porque se lo cambiaron. Hay gente que va a caminar menos, pero va a estar molesto porque le cambiaron su paradero. Hay gente que va a caminar más y va a estar molesto porque le cambiaron su paradero y porque caminó más. Y hay comerciantes que van a estar molestos porque antes tenían los paraderos y vendían mucho y hoy pues ya no van a vender tanto, pero donde se pongan los nuevos paraderos van a haber comerciantes que ahora van a vender mucho más de lo de antes. Lo más importante que todos debemos entender es que esto se está haciendo por temas de salud. Aquí no importan los intereses personales, no importan los intereses económicos y no importan los intereses políticos partidistas, porque también seguramente en algún momento los partidos políticos querrán entrar a criticar este plan. Aquí de lo que se trata, Libden, es de que cuidemos la salud de todos los yucatecos y cuidando la salud de todos los yucatecos podemos reactivar nuestra economía. Por eso lo que estamos haciendo es hacer una mejora en movilidad en el centro histórico, donde vamos a sacar los camiones de algunas partes del centro para que podamos crecer las banquetas, para que la gente tenga más espacio para caminar, para que se pueda respetar mejor la sana distancia. Vamos a hacer estas divisiones con unas macetas con árboles, para que estos árboles pues, nos den un mejor medio ambiente, pero que también nos den sombra cuando caminamos. Vamos a mover los paraderos de una manera que no estén tan encimados, donde puedan haber en un lugar ascensos y en otro lugar descensos. Ya ves que hoy los ascensos y los descensos de los camiones están en el mismo lugar y por eso se aglomera muchísima gente. Ahora los vamos a separar y en fin, vamos a estar haciendo que los camiones tarden menos tiempo, que la gente espere menos tiempo, que la gente pueda caminar más cómodamente y al final va a ser algo que si le damos el tiempo de que madure, que este tiempo de maduración son al menos 3 meses, va a tener muy buenos resultados. Así que yo le quiero pedir a todos los yucatecos que tengamos paciencia, que sepamos que este es un cambio que va a ser difícil, pero que va a cuidar la salud de ustedes y sobre todo que va a ayudar a que podamos entre todos tener un mejor centro histórico, más funcional, más cómodo, con menos contaminación, con menos ruido, que es algo que se ha querido desde hace 20 años y que por muchos intereses no se ha podido realizar. Pero también es importante, Libden, señalar lo que he comentado. No se vale que por intereses particulares queramos decir al tercer día que esto no funciona, porque ya todos sabemos que va a ser complicado, todos sabemos que va a ser difícil, todos sabemos que van a haber quejas. Entonces hay que tener cuidado porque hay muchos intereses económicos, ¿no? Que estos intereses económicos al tercer día digan, no, esto no funciona, vamos a regresar a como estábamos. O que también, como ya se acercan las elecciones del próximo año, salga algún partido político a decir, no, es que esto no funciona, hay que regresarlo como estaba. ¿Por qué? Porque si hacemos eso, pues vamos a tener una visión muy corta y no vamos a estar cuidando la salud de los yucatecos y no vamos a salir de este tema del coronavirus si no nos unimos y sobre todo si no buscamos las soluciones que sabemos que existen desde hace 20 años, que pero por muchos factores no hemos podido aplicar. Qué bueno que hoy se da este consenso entre los comerciantes, entre los transportistas, entre el gobierno y bueno, ahora lo que todos tenemos que hacer es trabajar muy fuertemente para que también funcione para los usuarios, que los usuarios también sean pacientes, que entiendan que este es un tema de salud y que entre todos echemos a andar a partir del 13 de septiembre este plan de movilidad urbana en el centro histórico que nos permita cuidar nuestra salud, pero también reactivar la economía. Cambiando de temas, gobernador, esta semana inició con una muy buena noticia. Se pospone el reemplacamiento hasta el año 2022. Quisiera que nos contara qué fue lo que lo motivó a tomar esta decisión. Pues mira, Libden, el reemplacamiento es algo que es muy importante, ¿no?, para la seguridad de los yucatecos. Ustedes saben que aquí en Yucatán tenemos muchas cámaras de seguridad, estamos instalando más cámaras de seguridad, vamos a llegar a casi 6,000 cámaras con el programa Yucatán Seguro y es una de las razones por la cual Yucatán es el estado más seguro de todo el país.
El tener un padrón actualizado de placas nos permite saber, cuando vemos en las cámaras, de quién es ese vehículo, a nombre de quién está, en dónde podemos ubicar al propietario, en qué dirección está registrada, y nos permite también, por ejemplo, con el tema de los coches que tienen placas foráneas, nos permite sacar de circulación estos coches que a lo mejor pueden ser robados o a lo mejor están involucrados en algún ilícito. Si nosotros no tenemos este padrón de placas actualizadas, de poco nos sirven las cámaras. Pero también es importante saber pues, que hoy en medio de la pandemia del coronavirus, pues las familias yucatecas están atravesando por una problemática económica sin precedentes. Y yo siempre he dicho que un buen gobierno no solamente es el que escucha y el que dialoga, sino también el que toma las decisiones difíciles y también el que es empático con la situación que vive la población. Y entendiendo esta problemática que tienen los yucatecos, pues es que decidimos posponer el reemplacamiento, y como sabemos que esto se va a alargar 2020 y 2021, pues es que decidimos posponerlo hasta el año 2022. ¿Qué va a pasar? Pues quienes ya hayan hecho su cambio de placas, que fueron muy poquitos porque solamente 15 días se estuvo haciendo, pues obviamente en el año 2022 y 2023 no van a tener que hacer prácticamente nada, no van a tener que desembolsar un peso. Los que sí van a tener que hacer su reemplacamiento a partir de ahora son, como comenté, los que tienen placas de otros estados de la República que viven en Yucatán. ¿Por qué? Porque uno puede tener unas placas de otro estado de la República por 30 días en Yucatán, pero si ya se quedó a vivir o ya va a residir de manera temporal en Yucatán por más tiempo, es obligatorio que cambien sus placas para este tema de la seguridad que estamos comentando. Entonces, pues bueno, esta es una decisión que se toma para poder apoyar a los yucatecos en estas circunstancias muy difíciles, pero también es importante que los yucatecos entiendan que el reemplacamiento se tiene que hacer para cuidar la seguridad y para que sigamos siendo el estado más seguro de todo el país. Gobernador, muchas gracias por habernos despejado todas las dudas esta noche. ¿Hay algo más que desee compartir con todos los yucatecos? No solamente, Livden, agradecerte el espacio que nos das y decirle a todos los yucatecos que esta es una reapertura de nuestra economía, no es una reapertura de nuestra vida social. No cometamos el error de pensar que ya nos podemos ir de fiestas, organizar reuniones, juntarnos 20, 25 personas en algunos lugares, porque entonces lo que va a pasar es que esta reapertura no va a funcionar. Esto depende de cada uno de ustedes. Las acciones que cada uno hace repercuten en el estado de salud de todo el estado. Entonces, hay que ser responsable, pero sobre todo, Livden, cuando salgamos a la calle a cualquier cosa, hay 3 cosas que son fundamentales para minimizar las posibilidades de contagio. Utilizar cubrebocas siempre que salgamos a la calle, utilizarlo bien. El cubrebocas nos debe tapar del puente de la nariz hasta la barbilla. Si su cubrebocas les llega por acá o por acá, es un cubrebocas que no funciona, hay que cambiarlo. Y por supuesto también el tema de la sana distancia, que todos ya conocen, y también el tema del lavado de manos. Si hacemos esas 3 cosas, Livden, vamos a tener muy buenos resultados en Yucatán en el tema de la lucha con el coronavirus, pero eso depende de todos y cada uno de nosotros. Entonces, a tener una reapertura económica, no una reapertura social, pausada, escalonada y con las medidas de higiene necesarias, que es el cubrebocas, la sana distancia y el lavado de manos. Muy buenas noches a todos, nos vemos la próxima semana para seguir platicando con el gobernador Mauricio Vila Dosal de los temas que más nos interesan a todos los yucatecos. Nos vemos hasta la próxima aquí, directo con el Gober.